Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los huevos no son al gusto, despertando sin censura. Con mi hija, Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo, que les sirva. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Verónica del Castillo. Nuevamente les doy la bienvenida y hoy tengo el gusto de presentarles a otra persona muy valiosa. Ya saben que siempre invito a gente que está haciendo algo por la sociedad, algo por el país, algo por la infancia. En este caso se encuentra con nosotros Denise Mead. Ella es psicoterapeuta y perito en psicología forense. Ella es presidente y fundadora de la Fundación Renacer. La encuentran en @DeniseMeadG y en @renacer_IAP. En Facebook encuentran la fundación como Fundación Renacer y la fundación se escribe con S de Samuel. ¿Cómo estás? Así Bienvenida. Es, un placer, Vero, estar aquí contigo, con tu audiencia y poder compartir también toda esta información que tanto nos ayuda. Perfecto, pues ya es la presentación en un par de días. Así es, de la Fundación llevamos muchos años trabajando, pero decidimos darla a conocer a los medios porque pensamos que este tipo de servicios es necesario que la población tenga acceso, no nada más a los pequeños grupos a los que hemos podido acceder. Quiero leer brevemente, para tener una infancia más libre de abusos, la esencia de lo que es esta fundación. Según datos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años. El primer lugar de producción de pornografía infantil y el quinto lugar en comercio sexual infantil. Sin embargo, esta violencia parece estar tan normalizada que nos es invisible. Hoy venimos a hacerla visible, por eso estás hoy aquí. Muchos niños, niñas y adolescentes se encuentran en total indefensión y vulnerabilidad, sometidos a severos castigos, violencia, malos tratos y abusos, incluso en su propio hogar y por las personas que se supone deberían protegerlos. Aunque ya han sido reconocidos como sujetos de derechos, falta muchísimo por hacer, pues ellos no son capaces de poder hacerlos valer o defenderse. Por tal motivo, Fundación Renacer se ha creado para trabajar por todos esos niños, niñas y adolescentes y a través de talleres y cursos enseñarlos a protegerse para prevenir los abusos y particularmente el abuso sexual infantil. Además, con atención psicoterapéutica a las personas que desgraciadamente ya sufrieron algún tipo de abuso, ya sean niños o adultos, preocupados por la calidad en la atención psicológica y por la gran sensibilidad y respeto que se merecen las víctimas, contamos con uno de los únicos tratamientos psicológicos validado científicamente para el trabajo con víctimas de agresiones sexuales en la infancia, que garantiza la no revictimización, el alivio del malestar emocional, así como el reprocesamiento del trauma y la adaptación a la vida cotidiana. Es muy importante esto de no revictimizarlos, porque luego se sienten mal por lo que sucedió, se sienten culpables por haber sido víctimas y en realidad pues esa culpa debería estar del lado del victimario. Totalmente de acuerdo, y fíjate que tenemos desgraciadamente en nuestro país sistemas judiciales, por eso las víctimas luego no denuncian, porque nuestro sistema judicial o la misma sociedad revictimizan. Desgraciadamente en México muchas personas trabajan con víctimas, pero muy pocas tienen un tratamiento científicamente validado, trabajan como pueden. Entonces vemos que a veces el tratamiento es iatrogénico. ¿Qué significa esto? Que les puede hacer hasta más daño porque no tienen idea cuáles son las características psicológicas de una persona que ha vivido actos tan violentos. Actos violentos generan trauma. El trauma es tan grave que te genera un cambio en el cerebro. O sea, si tú abrieras ese cerebro, encuentras una huella como una costra, como si esa persona se hubiera caído y se hubiera lastimado. Hay que saber cómo trabajar con eso y desgraciadamente encontramos personas que ni siquiera han estudiado psicoterapia y empiezan, no sé, hay una cantidad de terapias patito por todos lados que trabajan con víctimas sin tener la mínima preparación y el mínimo conocimiento y por tanto lo que hacen es lastimarlos más. Nosotros hemos elaborado nos trajimos de España un procedimiento, un tratamiento, y lo aplicamos en mujeres mexicanas, medimos los resultados y salieron los resultados muy alentadores. Logramos reducir el malestar, la depresión, los trastornos ansiosos, y por tanto es lo que ofrecemos, y también la capacitación a profesionales de la salud mental, que son los que tienen que trabajar con personas que han sufrido este tipo de incidentes, para que realmente reciban
un tratamiento que les ayude a sanar todo ese dolor que vienen arrastrando desde la infancia. Mucho dolor, dolor emocional, y cada persona, cada cerebro y cada abuso sexual es diferente. Todos son diferentes. Hay que hacer un traje a la medida de cada persona y no se puede generalizar. Exactamente, porque como tú lo dijiste, no existe un síndrome del abuso sexual per se. Depende de 5 factores. Depende de la relación con el abusador. Desgraciadamente, casi en el 90% de los casos del abuso sexual, el que abusó es una persona muy cercana al niño o a la niña. El 26%, del 26 al 30% son los padres biológicos. Entonces, encontramos que el niño o la niña tienen están muy confundidos, sentimientos de traición, porque una persona que se supone me debió de haber protegido me está lastimando. Entonces, ellos en la vida adulta generan un sentimiento de desconfianza generalizada, desconfían de todos, porque no pudieron aprender a confiar cuando son niños. Otra de las cosas que también va a depender de las secuelas que desarrollen va a ser el tipo de abuso, porque sabemos que muchas personas creen que abusar nada más es violación. No, hay abuso con contacto físico y abuso sin contacto físico. Me preguntan cómo es posible que haya abuso sexual sin contacto físico. Pues bien, mostrándole al niño pornografía, permitiéndole que tenga acceso a la pornografía, también exhibiéndose enfrente del niño o mostrando o prostituyendo al niño. También ese es sin contacto físico. Con contacto físico, bueno, pues son las caricias, la penetración. Eso ya es con contacto físico. Hablar al niño de material o de situaciones sexuales, eso también va a determinar el tipo de abuso, las secuelas que desarrolle. También la etapa de desarrollo del niño. Mientras más chiquito, más trauma hay, porque muchas personas dicen, lo va a olvidar. No se olvida. No hay memoria verbal, o sea, el niño puede no recordarlo, pero hay huella de trauma. O sea, sí hay trauma de hecho en el cerebro está el trauma. Entonces, mientras más chiquitos, puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque todavía no se desarrolla la estructura del yo de los niños. Entonces, si nosotros metemos un elemento que debería estar totalmente ajeno, que es el sexual, a un niño, evidentemente vamos a desestructurar su yo y vamos a violentar su desarrollo psicoemocional. Por otro lado, también tiene que ver con la cronicidad del abuso. Hay que entender que el abuso es una situación diferente a la violencia. La violencia es un acto que ocurre una sola vez. El abuso es una condición que se da reiterada en el tiempo. En el 70% de los casos de abuso duran más de un año dentro de su hogar. Entonces, ¿te imaginas un niño que durante más de un año está siendo abusado sexualmente dentro de su hogar por algún miembro de su familia? Mientras más dure el abuso, más va a impactarle en su desarrollo. Entonces, empezamos a ver que hay una serie de variantes que nos dan la pauta para saber cómo ese niño va a ir desarrollando. También tiene que ver con las habilidades de afrontamiento que tenga el niño. Hay niños que tienen muy buenas habilidades de afrontamiento y hay otros que por pertenecer a hogares violentos o ya tener comorbilidad o combinación con otro tipo de abusos, como puede ser el emocional, el psicológico, el físico, evidentemente ese niño está debilitado y cuando se enfrenta a un abuso sexual, pues evidentemente no va a poder responder. Entonces, todas estas variantes van a ser las que nos van a dar todo un abanico de posibilidades de desarrollo de secuelas y, por tanto, como tú bien lo dijiste, de tratamiento. Ahora, hablas de abuso con contacto físico y abuso sin contacto físico. Yo quiero recalcar mucho, hay muchos papás y muchos hogares que por vivir en pobreza o por vivir simplemente de manera desordenada, pues viven todos juntos o todos revueltos y los papás, esto sí lo quiero recalcar, tienen relaciones sexuales delante del niño y dicen, está dormido, no se da cuenta. Y no se dan cuenta que eso es un abuso, aunque el niño esté dormido, es un abuso. Y el niño y el alma del niño lo registra. Sí, por supuesto, es lo que te digo. Hay una trauma, aunque no se pueda verbalizar y no se recuerde, hay una huella traumática. Por supuesto que sí. Efectivamente, hay muchos padres que creen que estoy viendo pornografía en mi computadora y pasa el niño, ups, qué pena, lo vio, yo no creo que eso le cause daño. Por supuesto que le causa daño. Te descoyunta. Sí, totalmente. Entonces, es importante que a los niños se les cuide también de exposición accidental, entre comillas, de este tipo de materiales. O que vean a los padres efectivamente. Sí, o sea, que pongan el seguro. O si viven en la misma... Incluso los ruidos.
incluso los ruidos, Eso es porque un no abuso. entienden, sobre todo porque no entienden qué está pasando. No, y Gemidos, generas angustia. totalmente. Los niños no entienden, no tienen la capacidad de poder entender por qué mi mamá está sufriendo, tal vez, Claro. y sí generan angustia. Entonces hay que tener mucho cuidado para no generar lo que nosotros llamamos intromisión, material que el niño no necesita y que puede violentar su desarrollo, el desarrollo psicológico y emocional. Hay niños que no sufren esta intromisión. Por ejemplo, los niños que son violentados sexualmente sufren abuso por niños de la misma edad. No sé, a los 4 años hay una niña tal vez que está siendo tocada por otra niñita, ella lo ve como un juego. Ujú. Entonces podemos decir que la supuesta víctima no está sintiendo que está siendo abusada porque ella lo vive como una situación de juego. Entre pares, generalmente, es más fácil que no lo vivan como una situación traumática, sobre todo antes de los 6 años. Pero posteriormente tiene que haber, para que se dé el abuso sexual, primero hay que definir qué es abuso sexual. Un mayor hacia un menor, ¿es correcto? Ajá, pero no siempre. El 25% de los abusos se dan de menores de edad a menores de edad, el 25%. Observamos, el abuso sexual es una conducta que tiene una persona hacia otra con la finalidad de satisfacerse sexualmente. O sea, si es de un menor de edad a otro menor de edad, ¿es considerado abuso? También tiene que tener, se considera 5 años de diferencia en cuanto a la edad. Okay. Asimetría. ¿Qué es la asimetría? Que no son iguales. 5 años en la edad, tal vez asimetría en el peso, en el tamaño. Hay niños que pueden ser de la misma edad, pero unos más grandes y unos más flaquitos y chiquitos. ¿Clase socioeconómica? No, fíjate tiene nada que que ver. la clase socioeconómica es un mito. Se creía antes que en la clase de las personas de recursos socioeconómicos bajos eran los que más sufrían abusos sexuales. Pero nos hemos dado cuenta que eso es un gran mito. ¿Por qué se creía esto? Porque las personas de bajos recursos lo que hacen cuando sufren una condición así, buscan dónde piden ayuda, a un centro de salud público. Las personas de recursos medios y altos jamás van a ir a un centro de salud pública, y menos con una situación así. Generalmente se podrían ir a un médico particular. El centro de salud sí lleva estadística, el médico particular no. Esta condición no respeta, el abuso sexual no respeta ni clase social, ni nivel educativo, absolutamente nada. Estamos hablando de pedofilia, deseo por los niños, y eso se da en cualquier condición. Me refería yo a cuando, por ejemplo, los niños o los empleadores que abusan de las empleadas domésticas, ¿no? Okay. Me estaba refiriendo a eso. Pero bueno, ¿cuántas veces? Porque yo creo que es un alto, por lo que yo he visto o lo que yo he sabido, un alto índice de probabilidades de que el abusado se convierta en abusador. El 20%. El 20%, ¿por qué? Muchas personas es justifican, bajo, es muy bajo, y te voy a decir por qué. Muchas personas consideran que hay que justificar las acciones de un abusador porque seguro fue abusado. Ese es otro de los grandes mitos. La mayoría de las personas abusadas son niñas. El 20% se calcula. Hablemos de cifras, digamos, negras, sí, porque no hay manera de saber. Solo el 2% de los abusos sexuales que se dan se conocen en el tiempo y forma en el que ocurren. El 98% nadie se entera. Muy probablemente se enteren cuando la persona es adulta. Eso sí lo puede decir. En la mayoría de los casos, las personas se callan. Los estudios que se tienen son de personas adultas a las que se encuestó. Estas personas nos reflejan que en el 20% de los casos son niñas y del 6 al 10% de los casos son niños. Si nosotros cruzamos las cifras, debería de haber más abusadoras mujeres. Sí, la consecuencia de haber vivido el abuso sería abusar. No es el caso. Lo que hace que una persona se convierta en abusador es la oportunidad de poder tener acceso a un niño, el alcohol, las drogas también, y el gusto sexual también por los niños, o tal vez también un trastorno mental. Eso es lo que hace. A ver, tú estuviste en el INACIPE, así es, de la PGR, lo que tiene que ver con ciencias penales. Así es. Para que lo entiendan, mucha gente nos escucha en Estados Unidos o en el resto de Latinoamérica. Estuviste como psicóloga investigadora. Así es. Investigaste pedofilia por internet, violencia sexual infantil, trata de personas y turismo sexual infantil. ¿Por qué México ocupa estos deshonrosos primeros lugares? ¿Qué podemos hacer para que México deje de ser un paraíso para pedófilos
tú estuviste trabajando cercanamente con la Secretaría de Turismo para este fin. Así es. Tú lo has dicho, es un paraíso. ¿Por qué? Porque no hay leyes, que sí hay leyes, pero no se aplican. La impunidad. Es la impunidad, la corrupción. Muchas de las personas que están obligados a defender a los niños y a luchar para que estos crímenes se empiecen a erradicar, son los que están involucrados en las grandes redes. Por ejemplo, el turismo sexual infantil. Desgraciadamente ha crecido muchísimo. Antes solamente se daba en puntos particulares, sobre todo los puntos turísticos de México. Ahora es en toda la República Mexicana, en donde a nuestros antes eran los puertos. Nada más. O por ejemplo, en la Ciudad de México se veía muy poco. Ahora tú te puedes ir a la Merced y ahí están los niños a disposición. Dentro del paquete turístico, ahí es lo grave, dentro del paquete turístico de extranjeros, ya incluyen al niño. O sea, así de grave es la situación por estas redes de corrupción. Y están ofreciendo a los niños como si fuera un portafolio. Exactamente, tienen un menú, tienen menús en donde tú puedes escoger por edad, puedes escoger si lo quieres de tal tipo de, si lo quieres blanco, si lo quieres morenito, lo puedes escoger también si quieres una niña o quieres un niño. Desgraciadamente en la mayoría de los casos estos niños mueren y son desaparecidos. Ay, no. O sea, son vírgenes. Totalmente. Bueno, es que, y además, ¿por qué mueren? Porque su constitución física no está diseñada todavía, no está desarrollada para sufrir todas las vejaciones que les hacen y por tanto sufren de hemorragias internas y duran muy poquito vivos. Por otro lado, encontramos también que estas redes manejan a los niños no solo para prostitución infantil, sino también para adopciones ilegales, esclavitud forzada, para trasplante de órganos, y también para trasplante de órganos. O sea, encontramos que nuestra infancia en México está en una condición de total invulnerabilidad e indefensión. Muchos albergues, como el de Mamá Rosa, que María Pudia te puede decir. Sí, la entrevisté en María. Ajá, y te pueden decir que son niños donde muchos de ellos no tienen ni siquiera acta de nacimiento. Son niños que desaparecen y nadie se entera. Son niños que son totalmente invisibles. Y con ellos se cometen todo este tipo de actos. Son niños vendidos a quienes ellos no tienen a quién pedirle ayuda. Ahora, ¿qué porcentaje de estos abusos sexuales a menores viene por parte de los mismos padres? En el caso del abuso sexual infantil, el abuso sexual infantil es muy particular, porque te comentaba que en el 90% de los casos se da al interior de la familia. Se habla mucho del abuso sexual por parte de sacerdotes y de religiosos. El 5% del abuso sexual corresponde a los sacerdotes. El otro porcentaje es a miembros cercanos de la familia. Del 26 al 30% es el padre biológico. Se pensaba antes que era el padrastro, ¿no? El padre biológico es el que más abusa de sus hijos. Así es. Existen madres. El 13% es de mujeres. Puede ser la abuela, la cuidadora, la propia madre. Yo tuve un caso de un chico que su madre había abusado de él durante toda su infancia y juventud. Presentaba unos niveles terribles de ansiedad y de depresión. De hecho, se disociaba. O sea, ¿qué quería decir? Que de repente no sabía ni cómo había llegado a los lugares. Se desconectaba totalmente porque ya tenía lo que es el trastorno disociativo de la personalidad por la angustia tan fuerte que había vivido. Entonces, el abuso sexual infantil, aunque muchas personas crean que los niños pues ni cuenta se van a dar o tal vez lo puedan resignificar más adelante, desgraciadamente puede llevarlos incluso a sufrir de esquizofrenia. ¿Qué tanto sirve la policía cibernética, tú que estuviste en la PGR, para desmantelar estas redes de pedofilia por internet o este submundo tan oscuro donde sí ofrecen a jóvenes? Y mira, lo que nosotros nos dimos cuenta cuando hicimos este estudio, en México en 2006 hasta 2007 todavía no existía una ley que tipificara la pedofilia por internet. Imagínate lo atrasados que estábamos. Entonces tú podías ofertar niños en red y no había una ley que te detuviera. Entonces, ahí en el INACIPE conjuntaron a un grupo de especialistas. Yo era la directora del grupo fáctico. ¿A qué me refería? Yo tenía que estudiar al pedófilo en red. ¿Cómo se comportaba? El pedófilo en red es muy diferente al pedófilo que está en el parque o el pedófilo que está en otros espacios. Tiene 1000 máscaras. Tiene 1000 máscaras porque por el anonimato que te da la pantalla. Entonces encontrábamos viejitas, viejitos,
cosa que no se ve en un parque. Encontramos mujeres y sobre todo muchos padres de familia que compiten por brindar el material más perverso utilizando a sus propios hijos. Entonces, también nos dimos cuenta, la policía cibernética sí funciona, pero tiene un problema. Generalmente el material que se exhibe en México, la IP de la computadora está en Malasia, está en Asia, está en Europa, y se van moviendo de país a país. Por tanto, es muy difícil de rastrearlos. Aunque entra Interpol, la policía cibernética ya los tiene detectados y ya cambiaron su dirección IP. El IP es la dirección de la computadora. Entonces, es muy complejo. En México estamos importando delincuencia asiática justamente por la poca sanción que hay ante este tipo de delitos contra los niños. ¿Tú te sentiste de alguna manera frustrada, triste por todo lo que viste, porque no se puede hacer mucho y sales de PGR y entonces creas tu fundación? Así es. ¿O cómo surge Renacer? Y quiero saber exactamente qué es lo que hacen en materia de prevención primaria y cuáles son el tipo de campañas, cuáles, digamos, cómo concientizan, cursos, conferencias. Todo eso. ¿Cómo dan ese apoyo? Bueno, te voy a comentar. Cuando yo salgo de PGR, más que sentirme frustrada, me sentí muy agradecida. Porque se logró la tipificación, se lograron hacer las leyes y hoy por hoy en México existen leyes que realmente puedan darle, pues no seguridad, porque eso es de las autoridades, pero sí tú puedes ahora denunciar y ya existen estas leyes. Yo me siento muy agradecida por poder aportar a tantas personas que están sufriendo hoy por hoy, sobre todo desde mi propia experiencia como profesión, o sea, dar todo como profesional y como persona a las víctimas de violencia sexual. Y vas enfocada a niños y a mayores. Niños y mayores, o sea, no hacemos discriminación. ¿Por qué? Porque tenemos tratamiento para niños y tenemos tratamiento para adultos. Y el tratamiento para niños incluye a la familia, porque cuando hay un abuso o violencia sexual, toda la familia es impactada. Entonces necesitamos trabajar con todo el contexto, sobre todo para que puedan dar la contención a la víctima directa. La víctima indirecta, pues son los familiares. ¿Cómo trabajamos nosotros? Renacer se formó apenas hace 2 años, aunque llevamos muchos años trabajando. Nosotros estábamos organizados como un grupo de personas y trabajábamos muchísimo. Y un día decidimos conformarnos formalmente para empezar ya a tener acceder a donativos, que nos conocieran más. Entonces conformamos Fundación Renacer. El nombre lo pusieron las personas que han sobrevivido a el abuso sexual infantil, los adultos. Ellos decidieron ponerle Renacer con S porque es como volver a nacer de tu ser. A mí se me hizo muy lindo. Hay 2 personas muy importantes en la fundación, todos son muy importantes, pero ellos realmente dejan su alma en la fundación porque esto llegue a todos. Una de ellas es Lina Pradel, que es la directora de la fundación, y el otro es un creativo, el director creativo, que se llama Iván Tapia, quien es el que nos hace todo el material justamente para las campañas que hacemos, material didáctico, tenemos nuestros personajes con títeres, vamos con niños chiquitos, vamos con adolescentes, con adultos, a dar pláticas a padres de familia, a escuelas. Y sobre todo, la idea también, hay 3 tipos de prevención, porque no nada más es ir directamente con los padres. ¿Qué sostiene los abusos contra niños hoy? Ahora que estamos en marzo, que festejamos el Día Internacional de la Mujer, ¿qué es lo que sostiene que hoy por hoy tanto niños y mujeres no puedan acceder a una situación equitativa? Justamente los paradigmas, la estructura social que tenemos tan injusta, una sociedad patriarcal, una sociedad en donde hay jerarquías y niños y mujeres tienen los niveles más bajos. ¿Qué sostiene la violencia y los abusos contra niños y mujeres? Es justamente estas dinámicas de relación tan disparejas. Nuestras campañas son ir directamente a cambiar paradigmas. A través de medios de comunicación como ustedes, que agradecemos muchísimo esta oportunidad para poder llegar a todos los espacios donde puedan escuchar que justamente el mantener este tipo de dinámicas es totalmente insano. También los medios de comunicación
Además, los espacios que nos dan en diferentes revistas, en periódicos, también para transmitir ese mensaje. Ahorita vengo de dar otra conferencia a mujeres para hablarles de cómo detectar la violencia, cómo detectar los abusos para que ellas puedan ser promotoras de cambio al educar a sus hijos en la equidad. Eso es parte de la prevención primaria. ¿Tienen albergues o cómo atienden estas No, personas? no tenemos albergues. Nos apoyamos con otras asociaciones. Okay. Todavía no tenemos albergues. Queremos hacer un albergue, de hecho ya estamos en acuerdo, albergue para niños. De mujeres está el gobierno de la Ciudad de México, que tiene albergues muy bien acondicionados para mujeres víctimas de violencia, pero queremos hacer albergues para niños víctimas de abuso. Eso sí lo queremos. ¿En qué consiste tu trabajo como perito y como psicóloga forense? ¿Cómo sabes o cuáles son las pruebas o los rastros o las huellas físicas o psicológicas o en una escena de un crimen para saber que hubo violencia sexual? Excelente pregunta. Es que se me hace apasionante tu trabajo. Es apasionante. Yo me apasiono porque en verdad hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y ayer, de hecho, publiqué en Facebook tanto que decir y tan pocos que quieran escuchar. Desgraciadamente, cuando se habla de violencia y de abusos, la mayoría le da vuelta a la página. Uh-huh. No nos quieren ver. ¿Sabes por qué? Porque te recuerda tu propia vulnerabilidad. Dices, no, eso es horrible. Y más si se trata de niños. Claro. De hecho, mi propio marido me dice, no quiero escuchar. Dime en qué te apoyo, pero no quiero escuchar. O sea, no sé cómo puedes. Pues bien, te comentaba, yo me siento realmente afortunada porque recibo personas que han sufrido han sido recuperadas de trata de personas, violaciones, abuso sexual, turismo sexual. Son casos muy fuertes, pero más que verlos como casos fuertísimos, ay, qué horror, qué terrible, a mí me encanta poder tener la posibilidad de hacer un cambio Uh-huh. a través del trabajo que realizo, un cambio que pueda realmente ser impactante en sus vidas. Yo me dedico a dar psicoterapia a las víctimas y de la misma manera el abuso sexual no deja huella física. Desgraciadamente no hay huella física en la mayoría de los casos. Ya si hay violación, efectivamente, pues hay violación. Pero aún así, Vero, los jueces, aún habiendo demostrado la violación, los jueces desestiman el caso. Eso es lo que... Gravísimo. A ese punto quiero llegar, gravísimo. porque yo no creo que hoy por hoy existan en México leyes que defiendan los derechos de la infancia. Esa es otra. Fíjate que al leer las leyes de abuso y de violencia, están terriblemente mal redactadas. Y no solo eso, están mal redactadas. No tipifican lo que es. Haz de cuenta, abuso sexual, hablan de violación. Y abuso sexual no es violación. Entonces, cuando a un juez le llega un caso de abuso sexual y dice violación, no hay violación, se desestima el hecho y se permite que el niño continúe viviendo con el abusador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los peritos? Yo por eso me metí en eso. Hace poco en una comida me encontré al presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de México, a Elías Azar, el maestro Elías Azar, y no me importó, agarré, me colé entre todos y le dije, a ver, en sus juzgados los jueces están sentenciando injustamente contra los niños. Las leyes no están tipificando los crímenes sexuales contra los niños y entonces, por lo tanto, los jueces están dejando libres a los abusadores a expensas de que puedan volver a abusar de los niños. Me dijo, o sea, no solamente están mal redactadas, sino que hay vacíos. Totales. ¿Y qué te dijo? Me dijo, mañana la quiero a las 9 de la mañana en mi oficina. A las 9 de la mañana estaba yo ahí, parada. ¿Y le explicaste bien todo? No, tipazo. Entonces, me va a permitir entrar al Tribunal Superior de Justicia con un programa de capacitación a jueces para que puedan ellos tener el conocimiento, porque luego, ahorita te voy a decir también lo que pasó, tener el conocimiento de lo que son los abusos y la violencia para que realmente puedan tener la sensibilidad de saber esto sí es, esto no es, y que sepan interpretar un peritaje psicológico, porque esa es otra. Tampoco lo entienden. Pues no, porque no son psicólogos. Así es. Me invitó el presidente magistrado a dar una conferencia a jueces y magistrados en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ahí en el tribunal, y fui la única psicóloga. Y era justamente sobre acceso de la infancia a la justicia, acceso de la infancia a la justicia. Estaban todos los jueces y los magistrados y les pregunté, ¿hay algún psicólogo aquí?
Bueno, se me quedaban viendo así como diciendo, ay, por Dios, ¿qué es eso? No viene al Como si caso. fuera pensamiento mágico lo que yo hago, ¿no? Y entonces, pues sí empecé a decir todo lo que te estoy diciendo de que están sentenciando incorrectamente, políticamente correcto, se los dije, ¿no? Ujú. Cuando terminó la conferencia, era como de 2 centímetros el bultito de preguntas. Dije, me van a hacer pedazos. Van a decir que, ¿qué hago ahí? No, fueron puras preguntas muy interesantes. Ellos lo que quieren es información Les para poder... ampliaste el panorama. Así es, y aparte les generé las ganas de aprender. Entonces me da mucho gusto porque también tenemos el acceso para poder trabajar de manera integral con el sistema de justicia para todos los chiquitos. Es que no se puede separar. No y se puede. precisamente por separarlo y por hacer planes sexenales Así. que no se llevan a cabo y no se realizan, es que ven por sus propios intereses y no se lleva a cabo el Seguimiento. seguimiento, ¿no? Así Hay que es. darle seguimiento y por eso has recibido varios reconocimientos en el Senado Así es. por violencia intrafamiliar, también por esta psicoterapia a bajos recursos que muchas veces También. no tienen acceso, ¿no? Desgraciadamente, Importantísimo. la psicoterapia es cosa de ricos. Ujú. O sea, ¿por qué? ¿Por qué y de calidad? Como el cáncer. Así es, porque pues hay psicólogos recién egresados que se ponen a dar terapia, les pagan una miseria, se pone a dar terapia. El psicólogo, si no tiene especialidad en clínica, no puede dar terapia. Entonces volvemos al punto, revictimizan. Muchas veces los tratamientos psicológicos no están siempre recomendados. A mí me llama la atención que los jueces y magistrados, para todos a terapia. Ujú. Y yo me pregunto, ¿con qué cédula se atreven a diagnosticar que la persona necesita terapia? Es como si yo dijera todos a operación de cáncer. Sí, Oye, como si te espérame, tú no eres médico. autorrecetaras. Exactamente. Se me hace terrible que manden a terapia a todos, sobre todo porque a veces la terapia puede ser más dañina que meter al niño en un ambiente resiliente, en un ambiente sano, con una familia fortalecida. Eso puede ser mucho más sanador que una terapia que ni siquiera la persona está preparada para darla, ¿no? Híjole, pues muchos temas por tocar. Muchísimos, sí. Espero que regreses otro día. Encantada. Quiero mencionar también, porque es importante, ya que estabas tocando el tema de trata de personas, el día de hoy, este programa se grabó el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Fui a la presentación de la nueva imagen de Lo que callamos las mujeres, de Elisa Salinas, en Azteca Novelas. Ahora se llama Mujeres Rompiendo el Silencio. Eso es Qué importantísimo. Yo nunca hermoso. había visto algo así en televisión. Es bien importante que las mujeres rompamos el silencio Así es. y que pidamos ayuda. Eso es importantísimo. Y que donde pidamos ayuda, obtengamos respuesta. Porque también le pedimos ayuda y hoy les comentaba en la conferencia que di ahí en la Fundación Colgate, les decía, el problema es que si no llegamos sangrando, las mismas instituciones no nos dan el espacio para poder... No, yo lo dije hoy en una entrevista. La violencia entre mujeres, Eso. la violencia de mujeres viene de las mismas mujeres. Totalmente. O sea, he tenido amigas que las golpea su novio, su esposo, su galán, van y la señorita que las recibe, si no las ve sangrando, las regresa. O las amigas le dicen, oye, ¿qué le dijiste que te hizo eso? ¿Cómo que qué le dije? O sea, perdón, no tiene derecho a tocarme. O, oye, no, en el abuso sexual se da mucho. Las mujeres cuando deciden denunciar, las mismas mujeres, miembros de esa familia, Las hacen callar. las hacen callar porque, no, espérate, ¿es tu papá? No te atrevas, mira, yo también sufrí abuso sexual y no me pasó nada, mira qué bien Y estoy. calladita te ves más bonita. Exactamente. Sí. Y las mujeres llegamos a ser las personas más violentas con otras mujeres. Nos da mucho coraje que tal vez esté muy bonita, que tal vez tenga cierto acceso a diferentes cosas, en lugar de darnos gusto. Yo tengo así como una regla, está prohibido hablar mal de otra mujer. Mujer, Totalmente. está prohibido hablar mal de otra mujer. Vamos disfrutándonos. Y hay que cuidarlo de otra mujer. Desde Totalmente. el esposo, los hijos, el trabajo, todo. Todo. Cuida todo lo de otra mujer. Todo. aunque no la Respetémonos conozcas. entre nosotros. Exactamente. Aunque no la conozcas. Pues bueno, si usted tiene más dudas, ya tiene aquí la forma de encontrar a Denise Mead. Ella es psicoterapeuta y perito en psicología forense, presidenta y fundadora de Fundación Renacer. En Facebook, Fundación Renacer, y en Twitter, @Denise Mead G.
se escribe Denise Meade G y @renacer con S_IAP. Muchísimas gracias por hablar de este tema del que nadie quiere hablar, pero es importantísimo para romper tabúes, para romper el silencio y para romper con todos estos mitos, informarnos y acercarnos para ser sensibles a esta sociedad. Y proteger sobre todo a la infancia, que finalmente va a ser el futuro, ya es el presente, va a ser el futuro. Y si queremos una sociedad sana, una sociedad en la cual hoy por hoy vemos que hay mucha violencia, debido a que son niños que vienen de ambientes violentos, si queremos una sociedad sana, una sociedad segura, tenemos que empezar a trabajar hoy por nuestra niñez. En primer lugar. Así es. Es la prioridad porque ellos no pueden defenderse. No pueden, pero no sabes cómo te agradezco esta gran oportunidad. Gracias, felicidades y pues Gracias. Ahí nos veremos en la presentación de la fundación, que entonces quiere decir que es muy nueva. Es 2 años como formalmente establecida, pero llevamos muchísimos años ya trabajando. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Vero. Nos vemos y espero tenerte muy pronto aquí en esta cabina para hablar de peritajes y de más cosas, de todos los avances. Para entrar a los temas. Y lo interesante que es, ¿tienes 2 carreras? Tengo una carrera, 2 maestrías y estoy terminando el 3er doctorado. Humildemente. Me encanta estudiar. ¿A qué hora te das abasto? Bueno, pues esperamos que vengas aquí a Los Huevos No Son al Gusto a compartirnos, porque pues sí, los huevos no son al gusto. No deben ser los huevos al gusto, deben ser como se nos dé la gana en ese momento hacer lo que queramos. Sobre todo, como mujeres ya nos toca. Así es. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte hoy Igualmente, aquí. Una mujer que está empoderando a la infancia de México. Muchísimas gracias. Gracias, Vero. Gracias. Continuamos con más. Te esperamos el próximo lunes en Los Huevos No Son al Gusto con Verónica del Castillo o encuéntranos en www.loshuevosnosonalgusto.com.